Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Andrea y voy a hablar un poco sobre metrología y vectores en esta primera unidad, en este primer ensayo virtual. Y pues bueno, entrando en tema, debemos tener muy claro que los hechos y las leyes se expresan de manera precisa y consistente. Esto para que cualquier término pueda ser comprendido a nivel global por cualquier persona. Para esto tenemos los patrones, que son el registro físico permanente de la cantidad que implica una unidad de medición determinada. Por ejemplo, el metro es el patrón de la unidad de longitud en el sistema internacional. ¿Qué es el metro? Es la longitud de la trayectoria que recorre una onda luminosa en el vacío durante un espacio de tiempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Por su parte, el segundo es el tiempo necesario para que el átomo de cesio vibre 9.192.631.770 veces. Las cantidades físicas se miden comparándolas con estos patrones previamente conocidos y se expresan con magnitudes, que son un número cualquiera más su unidad cualquiera, puede ser 20 metros, 15 segundos. Con el fin de facilitar la interpretación de los datos, como mencionábamos al principio, se estableció el Sistema Internacional, el cual, valga la redundancia, estableció 7 cantidades básicas con sus unidades básicas respectivas. Podemos tener magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas, que son la combinación de las fundamentales. Creo que se debe tener en cuenta que todas las mediciones son aproximaciones, que dependen de la habilidad del observador al hacer la medición y del instrumento utilizado. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos cifras significativas, que son cifras reales, cifras en las que podemos confiar. Hay un par de reglas que deben seguirse a la hora de presentar los resultados con cifras significativas correctas. La primera se refiere a la multiplicación y a la división. En este caso, cuando se multiplican o dividen números aproximados, el número de cifras significativas de la respuesta contiene el número de cifras que contiene el factor de menor precisión, es decir, el factor con el número menor de cifras significativas. En este caso, el resultado sería 9.71. La segunda regla se refiere al caso de la suma o de la resta. En este caso, se debe tomar en cuenta la precisión, es decir, al tener dos cifras con diferentes cifras significativas, se debe tomar en cuenta que la primera es precisa a la centésima y la segunda a la milésima. Por tanto, el resultado deberá tomar en cuenta únicamente estas dos cifras, teniendo como resultado 16.80. Aún con la existencia del sistema internacional, es muy común encontrar otro tipo de unidades. Esto pasa porque el sistema internacional no ha sido adoptado globalmente, entonces debemos recurrir a la conversión de unidades. Todo es así. Esta es nuestra cantidad a convertir y estos son nuestros factores de conversión. Ahora, ya que tenemos todo identificado, procedemos a cancelar los valores similares, los kilómetros y las horas. Ahora solo nos quedan los metros y los segundos. Procedemos a realizar la operación, lo que nos da como resultado 16.7 metros sobre segundos. Podemos tener dos tipos de cantidades. La primera es la cantidad escalar, en la cual solo importan las magnitudes y asimismo se expresa kilómetros, metros o segundos. Y también podemos tener las cantidades vectoriales. Estas cantidades físicas tienen dirección y magnitud. Por ejemplo, tenemos desplazamiento y también tenemos velocidad, 15 kilómetros por hora. En el caso de la suma de vectores se deben de tomar en cuenta las dos dimensiones, tanto dirección como magnitud, lo que nos da como resultado una operación más bien geométrica y no algebraica, debido a que tenemos estos dos elementos tomados en cuenta. Y bueno, se puede proceder a resolver con el método de polígono o con el método de paralelogramo. Este último nos va a servir solamente para sistemas con dos vectores, mientras que el primero, el de polígono, nos va a servir para sistemas con dos o más.
Respecto a la fuerza, se puede resolver igual con el mismo método para resolver las magnitudes. Y si tenemos dos fuerzas actuando sobre el mismo punto en la misma dirección, vamos a tener como resultado que la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante, es igual a la suma de estas dos magnitudes y la dirección va a ser la misma que estas fuerzas. De lo contrario, siendo que tenemos dos fuerzas actuando en sentido opuesto, vamos a tener que la diferencia va a ser el resultado de la resultante, valga la redundancia, de la magnitud de la resultante, y que la dirección va a ir en el sentido en el que va la fuerza mayor. Y bueno, con este tema yo concluyo mi ensayo virtual y muchas gracias.